La criada del palacio había echado una droga en el vino del príncipe heredero, y fui yo quien lo descubrió. Para proteger su futuro, cambié la copa. La criada y el guardia fueron sorprendidos en su indecencia. La emperatriz, enfurecida, ordenó su ejecución. Al enterarse, el príncipe heredero se mostró indiferente, con la voz llena de disgusto. Una descarada. La muerte le sienta bien. Tras ascender al trono, me entregó a mí y su esposa, con su hijo en el vientre, a los eunucos y sirvientes para que la atormentaran hasta la muerte. Solo entonces comprendí que la doncella muerta del palacio era la blanca luz de luna que tanto había anhelado. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en aquel banquete, observando fríamente cómo la criada vertía a escondidas la droga en su vino. Había muerto a manos de Jian Shen. En el primer mes tras ser nombrada emperatriz, en el aniversario de la muerte de esa criada, Ziyun, no pudo esperar ni un solo día. Me echaron vino frío por la garganta. Pensé que era veneno. Ni siquiera le había dicho que el médico imperial había confirmado mi embarazo. La droga hizo efecto rápidamente, sin el dolor desgarrador de la carne ni la vergüenza ardiente. Me miró con frialdad. Mengzi, ¿te sientes incómodo? Las puertas del palacio se abrieron y entró el eunuco, conocido por sus crueles habilidades. Sus manos sucias y heladas recorrieron mi cuerpo. Temblaba con náuseas, con los ojos inyectados en sangre. Miré a Jian Shen con incredulidad. ¿Por qué? Yo era su esposa legítima, la emperatriz del reino, embarazada de su hijo. Sin embargo, me entregó al más bajo de los eunucos para profanarme hasta la muerte. Mi manto de fénix quedó destrozado junto con todo vestigio de mi dignidad. Sus burlas resonaron. La piel de su señoría es tan hermosa, incluso más hermosa que la de esa doncella de palacio. No piense en morir tan pronto, su excelencia, la noche aún es larga. Jian Shen estaba allí arriba con una placa conmemorativa en la mano, observando cómo me humillaban. El eunuco arrastró mi cuerpo destrozado y me obligó a arrodillarme ante él. ¿Recuerdas cómo murió Ziyun? Esa era la deuda que tenías con ella. Sus ojos solo reflejaban un odio frío y despiadado. Ziyun. Me mordí el labio hasta que la sangre me llenó la boca, forzando la claridad a través de la neblina. Un rostro frágil y pálido apareció en mi mente. Había sido doncella del Palacio del Este. En el banquete de compromiso entre Jian Shen y yo, le había echado una droga en el vino. Por su honor, por el futuro del príncipe heredero, cambié la copa. La copa de vino con droga terminó siendo bebida por un guardia de la puerta por error. Poco después, esa doncella y el guardia cometieron un acto indecente dentro del palacio y fueron descubiertos por la emperatriz. Furiosa, la emperatriz ordenó que los mataran a golpes. Cuando la noticia de la muerte de Ziyun llegó a oídos de Jian Shen, este se limitó a hablar con frialdad. Una mujerzuela desvergonzada. La muerte le sienta bien. Sin embargo, él la recordó durante años en secreto. Creía que yo había arruinado la pureza de Ziyun, que yo fui quien causó su muerte. Meixuyi, esto es lo que te buscaste. Quiero que sufras la misma agonía que una vez sufrió Ziyun. Morí en una gélida noche de invierno, completamente desnudo, muriendo de la forma más miserable imaginable. La sangre de mi vientre empapó las baldosas doradas del palacio. Eres torpe, ni siquiera puedes sostener una copa bien. Ese es el vino para el príncipe heredero, rellénalo ahora. En el banquete del Palacio Oriental, dos doncellas chocaron. La mitad del vino de la copa se derramó. La escena me llamó la atención. La criada que Jian Shen recordaría toda su vida, Ziyun, fue regañada, con los ojos rojos como un conejo asustado, lastimera y mansa. Pero al darse la vuelta y no ver a nadie, sacó rápidamente un paquete de polvos de su manga y lo vertió en la taza. En mi vida anterior cuidé de Jian Shen en todo, ayudándolo a ascender al trono. No denuncié a la criada que había echado la droga al vino, simplemente cambié las copas. ¿Quién habría imaginado que ella era la luz de luna blanca que él amaba en secreto? Solo cuando me atormentaba hasta el aborto con la sangre esparciéndose por todas partes, finalmente comprendí que la paciencia en sus ojos hacia mí durante todos estos años no había sido más que odio. En esta vida, no los detendré, los ayudaré a conseguir lo que quieren. Sin mi intervención, Jian Shen bebió rápidamente el vino contaminado. La criada Ziyun, de pie junto a él,
lo observaba constantemente con un destello de triunfo en la mirada. Pero esta vez fingí no darme cuenta. A mitad del festín, la droga empezó a hacer efecto. Los ojos de Jiansen se enrojecieron y su respiración se entrecortó. Se levantó pero apenas podía mantenerse en pie. Di un paso al frente como para ayudar con el rostro lleno de preocupación. «Su Alteza, ¿se encuentra bien?» Ziyun se abalanzó sobre mí tomándolo del brazo. «Señora Meng, Su Alteza tiene poca tolerancia, está borracho. Déjame ayudarlo a descansar». Jiansen se puso rígido con irritación reflejada en su voz. «¿Necesito que me cuides?» Los ojos de Ziyun se enrojecieron. «Yo. Solo me preocupo por Su Alteza. Preocúpese por mí. Una doncella humilde como usted». Se burló. Ziyun tembló pero se mantuvo tercamente a su lado. Aunque su rostro reflejaba asco, el pánico se reflejó levemente en sus ojos. Jiansen se volvió hacia mí y me explicó con suavidad: «Su Yi solo es una sirvienta que ha estado conmigo desde la infancia, pegajosa y problemática. No te rebajes haciéndole caso». Me reí fríamente de su acto, levanté la mano y le di una bofetada a la criada que tanto apreciaba. «Sí. Es una persona humilde. Soy hija de la casa de un general. Solo es una sirvienta que depende de la compasión de los hombres para sobrevivir. Si tanto te importa el príncipe heredero, ¿debería cederte el puesto de princesa heredera? La próxima vez piensa bien en tu posición antes de hablar. Una sirvienta que se atreve a desafiar a su señora podría ser confundida con la consorte del Palacio del Este». Su piel era suave, demasiado blanca para alguien que trabaja. No me contuve, sus lágrimas resbalaron por sus mejillas sonrojadas. La expresión de Jiansen cambió ligeramente aunque lo disimuló bien. Tomó mi mano con fingida preocupación. «Su Yi, ¿te duele la mano?» Golpeándola, solo se siente sucia. ¿Para qué molestarse? Entonces se dio la vuelta y ladró. «Fuera. No te avergüences». Inesperada, una simple doncella en el Palacio del Este, pero tan favorecida que se atrevió a desafiar a los cielos. Se arrodilló ante mí, inflexible, y habló. «El nacimiento no es algo que se pueda elegir. Aunque soy humilde, mi corazón se preocupa de verdad por Su Alteza. ¿Qué hay de malo en eso? Tú y yo somos mujeres, ¿no deberíamos ayudarnos mutuamente? Eres hija de un general, ¿cómo es posible que no distingas el bien del mal? Oprimir a los débiles, humillar a un sirviente de baja condición, eres digna de ser llamada la hija guardiana de la nación». En mi vida pasada, cuando cambié las copas por Jiansen, ella nunca se había atrevido a decir palabras tan atrevidas. Esta vez, no solo yo, sino incluso el rostro de Jiansen cambió. «Miserable sirviente. ¿Acaso sabes cuál es tu lugar? ¿Cómo te atreves a contestarle a la señora Meng, a arrodillarte y arrepentirte?» Jiansen se estaba desmoronando, su mirada me ardía aún más. Esta vez, jamás volvería a dejar que me tocara ni me profanara. Sonreí con dulzura. «En este día de nuestro compromiso, olvídate de arrodillarte. En lugar de eso, castígala acompañando a Su Alteza afuera a descansar. Asegúrate de cuidarlo bien». Ziyun se quedó paralizada, en sus ojos no pude ocultar los celos y el odio, pero inclinó la cabeza, cuidando de no revelar su alegría secreta. «Sirviente, gracias a la señora Meng por su generosidad». Respiró hondo. «Sacaré al príncipe heredero y me ocuparé de él como es debido». Jiansen, que había aguantado tanto tiempo, no se negó. Se desplomó sobre el hombro de Ziyun. Observé sus espaldas alejarse, con una fría sonrisa en la comisura de mis labios. Esto era solo el comienzo de mi venganza. Me encargaría de que esos dos se deshonraran por completo. Como era de esperar, Ziyun lo atendió incluso junto a la cama. Eligió un palacio apartado donde nadie lo notara. Los sonidos apagados del interior de la habitación no cesaban. Entremezclado con los gritos furiosos de Jiansen. «Miserable sirviente, ¿cómo te atreves a drogarme?», lloró Ziyun débilmente. «He admirado a Su Alteza durante años. Ahora mi deseo se ha hecho realidad. Solo quiero estar a tu lado, solo los dos, toda la vida. Puede que sea humilde, pero quiero estar contigo para siempre».
Sonreí fríamente ante tanta ambición viniendo de una humilde doncella. Los gritos de Jiansen se convirtieron gradualmente en respiraciones entrecortadas. En silencio me deslicé hacia adelante y cerré el pestillo de bronce de la puerta de la habitación. Luego regresé al banquete como si nada hubiera pasado y bebí con calma. La emperatriz frunció el ceño al notar la ausencia del príncipe heredero y me preguntó con aspereza, ¿dónde se ha metido el príncipe heredero? Pronto serás princesa heredera, ¿cómo pudiste no vigilarlo? Antes de que pudiera entrar al salón, ya me había regañado delante de los invitados. Puse cara de inocente y dolida y dije, el príncipe heredero bebió demasiado, lo acompañé a descansar. La expresión de la emperatriz se ensombreció aún más. Jiansen tiene poca tolerancia, ¿cómo pudiste dejar que se emborrachara? Una y otra vez, la culpa recaía sobre mí. Fingiendo alarma, hice una reverencia. Encontraré al príncipe heredero de inmediato. Preocupada, la emperatriz envió a mis doncellas de palacio a buscarme. Revisamos las habitaciones de descanso, pero no había rastro de él. Regresé rápidamente al banquete y llamé la atención de todos. Su Majestad, no encontramos al príncipe heredero. Anuncié. Hemos buscado en varios salones, pero no lo encontramos por ninguna parte. La emperatriz cambió de color. El banquete se convirtió en un caos cuando los invitados salieron a buscarla. El palacio oriental no era grande. Pronto descubrieron la cámara aislada. Pregunté con fingida sospecha, ¿por qué la puerta de la cámara está cerrada a plena luz del día? ¿Podría haber alguien escondido dentro? Alarmada, la emperatriz ordenó llamar a la Guardia Dorada. Derriben la puerta. Ella ordenó. Los invitados se congregaron alrededor de la cámara, preparados para el espectáculo. La puerta se abrió de golpe, la sala parecía vacía. La emperatriz dudó en entrar. Di un paso al frente. Su Majestad es preciosa, permita que esta hija de un general entre primero y vea, ofrecí, inclinándome para correr el riesgo por ella. Las sábanas estaban volcadas, aún esparcidas sobre el colchón. Abrí el armario. Dos figuras salieron desplomadas, con la ropa desordenada. «¿Oh, qué es esto?», grité en el momento justo. Ziyun tenía moretones por todo el cuerpo. Cualquiera podía ver lo que había ocurrido entre ella y el príncipe heredero. Jiansen me miró con furia, arrastrando a Ziyun tras él. El sonido de mi grito atrajo a todos a la cámara. Temblé levemente, me mordí el labio y me forcé a llorar. Hoy es nuestro compromiso matrimonial. ¿Cómo podría el príncipe heredero favorecer un palacio construido a mis espaldas? ¿Dónde esconderán la cara mi familia y la casa del general después de esto? La emperatriz estaba más enfadada que yo. El estatus del príncipe heredero se arruinó allí mismo, en el banquete. Su favor incondicional se convertiría en el hazmerreír si se divulgaba. Y había otros príncipes maduros en la corte que aspiraban al trono del palacio oriental. Quería ver hasta dónde llegarían Jiansen y su amada doncella sin mi ayuda en esta vida. Golpe. La emperatriz abofeteó a Ziyun con fuerza, igual que en mi vida anterior, y echó toda la culpa sobre la chica. Miserable sirviente. ¿Cómo te atreves a seducir al príncipe heredero y profanar el palacio? Arrástrala 50 latigazos. El frágil cuerpo de Ziyun no habría necesitado 50 latigazos para morir. El príncipe heredero se abrió paso entre la multitud para plantarse ante ella. Madre, no fue culpa de Ziyun, no pude controlarme. Lloró. A pesar de su bajo estatus, Ziyun lo había cuidado durante años, era más gentil y devota que cualquier otra persona. Llevo mucho tiempo queriendo concederle un rango, suplicó. Vi mi oportunidad y fingí llorar, echando leña al fuego. ¿Y yo qué soy? ¿Qué soy a los ojos del príncipe heredero? Antes de entrar en palacio como su esposa, ¿ya hay otra concubina? Ziyun tembló como si se hubiera quedado atónito. Jiansen, sorprendido, la agarró con fuerza y desesperado, se arrodilló ante la emperatriz. Madre, te lo ruego, concédele a Ziyun el título de consorte secundaria. Si madre se niega, dijo Jiansen con voz ronca, tu hijo no se levantará de aquí. La emperatriz lo reprendió públicamente llamándolo imprudente y le ordenó arrodillarse y despejarse. Pero cuando los invitados se dispersaron, vino directamente hacia mí.
Shua, mi pobre hijo, suspiró. Jiansen solo perdió el juicio por un instante. Crecieron juntos, tú lo conoces mejor, ¿verdad? Por favor, perdónalo esta vez. Los hombres no siempre pueden resistir la tentación. Pero Jiansen algún día será emperador, no puede quedarse arrodillado para siempre. Su tono amable me hizo pensar que yo era el culpable, que debía inclinarme y ceder. Antes de que pudiera responder, ya había mandado avisar al príncipe heredero para que se pusiera de pie. Jiansen llamó al mejor médico imperial para que atendiera al desmayado Ziyun, pero no apareció ante mí ni una sola vez. Al regresar a la mansión del general, mi madre me abrazó con compasión. Miss Hua ni siquiera ha entrado en el Palacio del Este y ya debe sufrir semejante humillación. Ese príncipe no es un buen hombre y esa doncella es astuta. Mejor rompan el compromiso ahora. Rompan el compromiso tan fácilmente. Sería demasiado misericordioso para ambos. Solo complacería a Jiansen. Tranquilicé a mi madre. Este matrimonio fue decretado por Su Majestad, no se puede disolver tan fácilmente. Mañana mi padre y yo iremos al Salón del Trono Dorado a presentar una petición al emperador. En mi vida pasada, protegí la reputación de Jiansen. En esta, las calles se llenaron de rumores sobre el príncipe heredero, que se dejó llevar por la lujuria y se entretuvo con una doncella a plena luz del día. Algunos incluso lo maldijeron por no ser apto para gobernar. En cuanto a mí, solo recibí un poco de compasión. No me importó. Esto fue obra mía, el comienzo de la recompensa por todo lo que había soportado. En el Salón del Trono Dorado, mi padre se arrodilló ante el emperador, rogándole que anulara el edicto y disolviera el compromiso. Había librado innumerables batallas con méritos inigualables, sin la familia Men, no habría habido una dinastía próspera. El emperador lo levantó personalmente y ordenó que llamaran a Jiansen. Jiansen fue más insensato de lo que creía. Ni siquiera ante su padre se doblegó. Dijo con terquedad, mi padre me enseñó una vez que cuando uno se equivoca, debe asumir la responsabilidad. Solo quiero responsabilizarme de Hiyun, ¿qué hay de malo en eso? Mi madre ya ha aceptado que tras la entrada de Meng Suyi en palacio, Hiyun sea mi consorte secundario. Se giró hacia mí con el rostro lleno de fastidio. Somos compañeras de la infancia, Suyi. ¿No puedes tolerar a una simple doncella como concubina? ¿Tienes que armar semejante escándalo, alarmar a mi padre por algo tan trivial? Unas pocas palabras bastaron para encender la furia del emperador. Es mi fracaso como maestra. Tronó Su Majestad. Me aseguraré de que el príncipe heredero aprenda la lección. Jiansen fue arrastrado fuera del salón. El emperador supervisó personalmente el castigo mientras los guardias dorados azotaban la espalda del príncipe, cada golpe clavándose profundamente en la carne. Criado en el lujo mimado por la emperatriz, Jiansen jamás había conocido el dolor. Tras solo unos pocos latigazos, se derrumbó sollozando, padre, basta. Tu hijo sabe lo que hace. Escuché el chasquido del látigo contra su piel, sus gritos de agonía, y solo sentí una satisfacción exquisita. Pronto la emperatriz entró corriendo, protegiendo a su hijo de los golpes y suplicando clemencia. Su Majestad, ¿es mi único hijo, pretende matarlo a golpes? Me miró fijamente con su rostro digno ahora deformado por el resentimiento. Intentó arrastrarme a su súplica. Suyi, el príncipe heredero, es tu futuro esposo, viéndolo castigado así, ¿no rogarás por él? Bajé la cabeza, fingiendo vacilación. Pero mi padre dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. El príncipe heredero ya se ha profanado con una doncella antes de casarse con mi hija, dijo con frialdad. ¿Qué garantía hay de que no favorezca a las concubinas y abandone a su esposa en el futuro? Estoy aquí para solicitar la anulación de este compromiso. La emperatriz se quedó paralizada. Corrió hacia mí, tomándome la mano con falso afecto. Retrocedí, fuera de su alcance. Meng Suyi y Jiansen habían sido novios de la infancia, ¿quién sino ella era digna de convertirse en la princesa heredera? A los ojos del mundo, ¿quién podría ofrecer una posición más alta que la consorte del príncipe heredero? La expresión de la emperatriz sugería que sin Jiansen, nadie más me querría. ¿De verdad creía que sin el apoyo de la familia Men, su enamorado hijo podría asentarse en el trono? Quien se casara conmigo se convertiría en el amo del imperio.
Pero ella, al igual que su insensato hijo, no lo veía. Suyi, no te enfades, lo persuadió suavemente. Es solo una mujer, una simple consorte secundaria. ¿Cómo podría afectar eso tu vínculo con el príncipe heredero? Jiansen no soportaba ver a su noble madre inclinarse ante mí. Inhaló profundamente y soltó los dientes. Madre, deja de suplicarle. Meng Suyi, si sigues así, te arrepentirás. Me reí, primero en voz baja, luego en voz alta. Di un paso al frente, me arrodillé ante el emperador y le dije con claridad, no puedo aceptar el engaño. Entre el príncipe heredero y yo, el destino está decidido. Solicito humildemente disolver nuestro compromiso y dar mi bendición al príncipe heredero y a la doncella Hiyun. Jiansen se quedó paralizado con el pánico reflejado en sus ojos. Nunca imaginó que realmente tendría intenciones de romperlo. El emperador golpeó la mesa con furia. El matrimonio no es un asunto trivial. Yo mismo decreté tu unión, ¿cómo te atreves a hablar de disolverla? Jiansen, tienes la culpa. Arrodíllate ante Lady Meng y admítelo. ¿Qué? Gritaron la emperatriz y su hijo conmocionados. La voz de la emperatriz temblaba de rabia. Su Majestad, Jiansen es el príncipe heredero. Sea o no príncipe heredero, cometió un error. El pecado de un príncipe no es diferente al de un plebeyo. ¿Y tú, no fue tu fracaso disciplinarlo?, bramó el emperador. La emperatriz, reprendido, no pudo decir nada más. Ensangrentado por el castigo, Jiansen se arrodilló ante mí. Sus ojos ardían de furia mientras se obligaba a suplicar, Shua, por favor, perdóname. Me equivoqué, fui imprudente por un momento. Entonces, en voz baja, siseó, ya te vengaste. Detente ahora antes de que te pases. Durante todo el proceso permanecí erguida, sin mirarlo. Llevada al límite, la voz de Jiansen se quebró de resentimiento. He cedido tanto, ¿qué más quieres? Ziyun podrá ser una criada, pero es como la flor del ciruelo que florece entre la escarcha, pura y noble. ¿Por qué debería ser considerada indigna junto a tus nobles damas? Nuestro compromiso aún no se había anulado, pero no tenía prisa. Porque sabía que alguien pronto perdería la paciencia primero. Apenas curado de sus heridas, Jiansen llevó a la criada Ziyun a la residencia Meng. Forzó una sonrisa extraña. Shua, no te enojes más. Traje a Ziyun para disculparte. Ziyun no había conocido la paz estos últimos días. Su cuerpo estaba frágil, su rostro pálido como un sauce marchito. Se acercó lentamente y se arrodilló ante mí. Tenía los ojos rojos y la voz le temblaba dulcemente. Esta sirvienta se equivocó. Le he molestado la vista a su señoría. No la denuncié por haber drogado el vino, quería ver cuánto tiempo podía seguir fingiendo. Si su señoría desea castigarme o golpearme, lo aceptaré, susurró. Capté la mirada afligida de Jiansen. Pero no la golpeé ni la castigué con dureza. No quería ensuciarme las manos. Simplemente le dije que se arrodillara. Media hora después, su cuerpo débil cedió y se desplomó. Jiansen corrió a atraparla. Ya no pudo contenerse. Meng Suyi. ¿Tienes que ser tan cruel? ¿No es suficiente contenerla arrodillada tanto tiempo? ¿No temes que te llamen celoso y mezquino? Él no temía el ridículo por su propia desgracia. Ahogado en la lujuria y la locura, ¿por qué debería temer yo por la mía? No dijo que quería enmendarse, dije con frialdad. Luego me volví hacia Ziyun, quien temblaba en sus brazos, pálido como el papel. ¿Crees que una sola disculpa basta para justificar mi culpa? Cuando entre al Palacio del Este no serás más que una concubina, y me aseguraré de que se establezcan las reglas adecuadas. Ziyun tembló por completo, luego levantó su pequeño rostro y dijo, Señora Meng, vengo de otro lugar. Allí la gente no se divide por nacimiento ni rango, si quieres algo, luchas por ello. El mundo no debería estar dividido entre amo y sirviente, todos son iguales. Amo al príncipe heredero y solo deseo estar a su lado, ¿es eso malo? ¿En qué sentido alguno de ustedes es mejor que yo? Esas palabras desafiantes llegaron a oídos de Jiansen, pero solo mostró tierna compasión, la mirada de un hombre perdidamente enamorado. Sonreí levemente sin decir nada.
El poder y el prestigio de las familias nobles provenían de generaciones de trabajo y sacrificio. Incluso la gloria de mi clan Men se cimentó en las innumerables batallas de mi padre en la frontera. Y aún así, esa doncella pensó que unas pocas palabras fugaces podrían hacerla igual a mí, digna de compartir mi posición. ¿Con qué fundamento? ¿Podría compartir el imperio fundado por el mismísimo emperador? En mi vida pasada, perdí ante alguien tan ingenuo e ignorante. Antes de que pudiera reaccionar, mi doncella Ayanaí se adelantó y se golpeó el corazón en la cara. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta rudeza? Por mucho que el príncipe heredero te favorezca, sigues siendo solo un sirviente del Palacio del Este. Hiansen reaccionó al instante con furia en los ojos mientras levantaba la mano para contraatacar. Antes de que pudiera tocar a mi doncella, lo detuve encontrando su mirada ardiente. Es la manera del general, no de tu Palacio del Este, dije con frialdad. No debes disciplinar a mis sirvientes. Hiansen bajó la mano, temblando de rabia. Meng Shua, eres cruel y despiadado. No quieres casarte conmigo, y yo ya no quiero casarme contigo. Hiyun es puro y especial. Tu hija superficial de una casa noble, jamás podrás compararte con ella. Le rogaré a mi padre que anule nuestro compromiso. No vuelvas a suplicarme después. No me molesté en despedirlos, dejé que se llevara a su preciosa doncella, orgulloso ante el mundo. Esa noche, dijeron, Hiansen arrastró a Hiyun con él y se arrodilló ante el trono dorado. Le rogó al emperador que disolviera nuestro compromiso, jurando que prefería morir antes que casarse conmigo. El emperador, furioso, lo dejó arrodillado afuera. Hiansen permaneció allí arrodillado día y noche. Solo cuando la emperatriz, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo, se arrodilló junto a él, el emperador cedió y ordenó a Hiansen regresar al Palacio Oriental bajo confinamiento con prohibición de salir sin orden. Hiansen, sin embargo, estaba contento. Mientras pudiera estar junto a la mujer que amaba, no necesitaba nada más. Pero no sabía que toda la corte y la ciudad se burlaban de él, un príncipe que desafiaba el decreto imperial por una doncella de palacio, un necio tan enamorado que se cantaban baladas sobre su desgracia. El emperador, deseando compensarme, envió tesoros en interminable procesión a la mansión del general. Esto enfureció a la emperatriz. Mi padre me contó más tarde que en la corte el emperador había insinuado la abolición del título de príncipe heredero. La emperatriz, tan astuta como siempre, se adelantó a la orden. Esa misma noche sacó a Hiyun del Palacio del Este y la envió fuera de la ciudad, con la intención de deshacerse de ella discretamente, la supuesta belleza que trajo la ruina. Pero en esta vida, ya había infiltrado gente dentro y fuera del Palacio del Este. En cuanto el carruaje de Hiyun salió de la puerta, le ordené a un joven eunuco que llevaba comida que informara a Hiansen del complot de la emperatriz. Veamos qué haría por su amada. Cuando Hiansen se enteró de que la emperatriz pretendía matar a Hiyun, perdió la razón. Abatió a los guardias del Palacio del Este, desafió las órdenes del emperador y partió a rescatarla. Llegó justo a tiempo, antes de que los hombres de la emperatriz pudieran enterrarla viva. Su trágica historia de amor llegó a oídos del emperador. Al día siguiente se emitió un decreto imperial desde el estudio real. El príncipe heredero es indigno, imprudente y desafiante de la voluntad imperial. A partir de ese día, queda depuesto y desterrado del Palacio Oriental. Cuando Hiansen recibió la noticia, solo guardó silencio un instante. Luego se giró para consolar a la emperatriz. El trono es un lugar solitario. Es mejor vivir como un príncipe despreocupado, siempre y cuando pueda estar con quien amo. El emperador podrá tener sus 3 palacios y 6 cortes, pero Hiyun solo desea una vida, un corazón, un hombre. Le dolería compartir a su esposo con otros. Al oír esas palabras tan insensatas de su hijo, la emperatriz palideció de furia y se quedó sin palabras. Cuando escuché esto de los espías del Palacio del Este, casi me reí a carcajadas. Era imposible imaginar que semejante insensato hubiera vestido alguna vez la túnica del príncipe heredero. Pero simplemente destituirlo no fue suficiente para vengar mi pasado. Creí que la caída de Hiansen era segura, hasta que murió la emperatriz. Se arrodilló frente al estudio real toda la noche, suplicando al emperador que retractara su decreto. Se negó a verla. Al amanecer, aún arrodillada en el frío, la emperatriz se desplomó y exhaló su último suspiro.
El emperador estaba tan afligido que casi desenvainó su propia espada para abatir a Jianzhen, su hijo desleal. Solo la oportuna moderación de un eunuco cercano le impidió actuar. Como la emperatriz había entregado su vida en súplica, el emperador cedió y conservó el título de Jianzhen. Solo sentí decepción. Incluso vestido con túnicas de dragón, un inútil sigue siendo inútil. Jianzhen seguía cometiendo errores. Solo necesitaba esperar el momento oportuno para asegurarme de que nunca más pudiera levantarse. Un joven eunuco del Palacio del Este llegó en secreto a la mansión del general y me informó de todos los hechos de Jianzhen. Señorita Meng, no casarse con el príncipe heredero es una gran bendición, usted alivió el sufrimiento. El príncipe heredero es inútil. Con la emperatriz desaparecida, se ahoga en vino y en su soledad, retoza con la criada Hiyun junto al féretro de la difunta emperatriz. Si la difunta emperatriz lo supiera, se revolvería en su tumba. Lo recompensé y le ordené que siguiera vigilando a Jianzhen, señorita Nada. Pisoteando el cadáver de su madre, seguía entregado a su amor. ¿Cuánto tiempo podrían él y su blanca luz de luna vivir en paz? Ansiaba ver su fin. Poco después, llegó la oportunidad. Tras la muerte de la emperatriz, el dolor del emperador fue tan grande que tosió sangre repetidamente, lo que deterioró su salud. Se vio obligado a ceder temporalmente los asuntos de estado a Jianzhen. En ese momento el enemigo del norte atacó y varias puertas de la ciudad cayeron. Jianzhen se inclinó y le rogó personalmente a mi padre que se pusiera la armadura y liderara las tropas para repeler a los invasores. Desde que Jianzhen fue relevado de sus deberes estatales, mi padre fingió estar enfermo y disfrutó de su tiempo libre en casa. No del todo fingido, años de campañas lo habían dejado con viejas heridas y enfermedades difíciles de curar. Jianzhen, vestido con la túnica del príncipe heredero y con las manos entrelazadas a la espalda, entró en la residencia Meng con aires de pompa. Me vio y preguntó con arrogancia, Meng Shua, ¿ya te arrepientes? Estoy a punto de sentarme en el trono, podría ser emperatriz, así que ¿por qué no te portas bien y te conformas? Atrajo a Hiyun a su lado. De humilde doncella, se había convertido en la favorita del príncipe heredero, con sedas y brocados, y joyas relucientes. La mirada de Hiyun hacia mí era triunfal, pero habló en voz baja. Le dije a la señora Meng, no seas tan arrogante. Solo eres la hija del general. Ahora debes presentarme tus respetos. Respondí lentamente sin prisa, ¿ha venido el príncipe heredero a hacer alarde de su poder? Mi padre está enfermo y no puede recibir visitas. Acompáñenlos. Jianzhen sintió una oleada de ira. Meng Shua, ¿quién te crees que eres para echarme? Ve a buscar a tu padre, la frontera está bajo ataque y él debe liderar el ejército. Reí con frialdad. ¿Así es como un príncipe pide ayuda? Mi padre yace en su habitación, el príncipe heredero podría visitarlo personalmente. El odio ardía en los ojos de Jianzhen, pero, dijera lo que dijera, mi padre se negó a ir a la guerra, alegando su fragilidad y edad. Jianzhen estaba junto a la cama, con el rostro sombrío como el hierro. Gritó, ¿crees que la familia Meng es el único poder en la corte? No te necesito si no puedo conseguir tu ayuda. Meng Shua, he dado una oportunidad, entonces entrégame el mando de las tropas. Aunque sea un enemigo pequeño, puedo liderarlo yo mismo. Ese ingenuo de Jianzhen, tras leer algunos manuales militares, se creía un estratega maestro capaz de dominar el campo de batalla. Solo sentí desprecio y sonreí con frialdad. Le entregué la insignia militar de la familia Meng, porque sabía que tarde o temprano tendría que devolverla. La pequeña doncella a su lado, Hiyun, era aún más arrogante que él, incapaz de medir sus propios límites. Levantó sus labios rojos y me dijo, señora Meng, solo ha leído los 4 libros y los 5 clásicos, ¿ha oído hablar alguna vez de los explosivos? Una sola explosión puede matar a decenas de miles en un instante, mucho más letal que sus espadas. Solo fruncí el labio con desdén. ¡Qué listo! ¿Sabes siquiera cómo hacer uno? Hiyun dudó un momento, luego respondió con orgullo obstinado, estudié letras, no artesanía, pero sé mucho. He leído historia y estrategia militar. Incluso sin la familia Meng, aún puedo ayudar al príncipe heredero a ganar esta batalla. Hiyun partió a la guerra con el príncipe heredero.
Lideraron decenas de miles de tropas, avanzando con arrogante confianza. Para ellos, el campo de batalla no era más que un paseo de placer. Antes de irse, Jiansen me pidió los mapas topográficos de los pasos fronterizos. Me negué. Esos mapas se habían comprado con las vidas de los exploradores Men, no debían entregarse a la ligera. Jiansen se encogió de hombros con desdén. Arrogante y satisfecho de sí mismo, dijo, Meng Suyi, deja que los Men disfruten de unos días más sin preocupaciones. Cuando regrese victorioso, saldaré cuentas contigo. Ignorando la fría desolación de las tierras fronterizas, llevó a su mujer al campo con él. Poco después, llegaron noticias de la campaña. Jiansen ganó algunas escaramuzas al principio, pero, impulsado por Hiyun, se adentró precipitadamente en el desierto, se perdió y fue rodeado por el enemigo, sufriendo pérdidas devastadoras. La mujer a su lado, que nunca había visto sangre salpicar un campo de batalla, descubrió que el conocimiento sobre explosivos que había leído no servía de nada en la práctica. Los sobrevivientes dijeron que Hiyun estaba tan aterrorizada que se desplomó y vomitó sin control. Luego abandonó al príncipe heredero y huyó con el resto de las tropas. Jiansen como príncipe heredero fue rescatado por los soldados restantes, y los dos miserables personajes fueron llevados de vuelta a la capital. La noticia de su derrota se extendió por todo el reino. Cuando regresaron, salí a echar un vistazo. Montados a caballo fueron acosados por la gente, que les arrojó huevos podridos y les escupió. Insensatos, llevando a una mujer al frente. Lloraron. Pronto esta tierra quedará arruinada por tu culpa. De no ser por los soldados que retenían la corona, Jiansen y Hiyun podrían haber sido destrozados por la turba furiosa. Al final, el emperador enfermo convenció personalmente a mi padre, concediendo honores a la familia Meng y devolviéndole la condecoración militar. Solo entonces mi padre se puso la armadura y fue al frente a limpiar el desastre que Jiansen había dejado atrás. En el Palacio Oriental, los ministros presentaron memoriales en honor al príncipe heredero. Todas las peticiones criticaban su incompetencia, nadie lo consideraba apto para ser heredero. Jiansen se retiró al Palacio Oriental como una tortuga que se esconde en su caparazón. El joven eunuco del Palacio Oriental me contó que Jiansen bebía a diario e incluso golpeó a Hiyun. La maldijo como un demonio que dañaba a la nación, amenazando con quemarla viva. Una vez imaginé que pasarían por momentos difíciles juntos, pero al final solo quedó entre ellos un resentimiento mutuo. Me pregunté cómo se sentiría el Jiansen de mi vida pasada al presenciar esta escena. En efecto, lo inalcanzable se convierte en la blanca luz de la luna, una vez poseída, no es más que arroz blanco común y corriente. Mi madre me puso delante una colección de retratos de jóvenes apuestos de la capital. No puedes casarte con el príncipe heredero, dijo, pero elige una pareja adecuada entre ellos. Eché un vistazo a la carpeta, la cerré y se la devolví. Ella preguntó sorprendida, Shua, ¿ninguno te complace? Negué con la cabeza. Madre, no quiero casarme. ¿Cuántas personas en este mundo son verdaderamente confiables? Prefiero valerme por mí mismo que apoyarme en otro. Soy una roca sólida, un árbol que alcanza el cielo. ¿Por qué atarme a otro para convertirme en una vid pisoteada y traicionada por los hombres? Mi madre se sobresaltó al oír mis palabras. Pero hija, una mujer del reino está destinada a casarse, comenzó. Madre, déjame ser la primera en escapar de la vieja jaula. Iré al campo de batalla por la patria y la gente, ofreceré mi vida si es necesario. Pero nunca me inclinaré ante un hombre, haré que me admiren. Mi madre dejó caer el retrato de sus manos y suspiró. Shua, ese camino es inexplorado y amargo. ¿No sería mejor casarse, dirigir una casa y presidir una familia? Aunque no te conviertas en princesa heredera, puedo encontrarte un buen partido entre familias iguales. En mi vida anterior pensé como ella, me entregué por completo a Jiansen, tratándolo como mi cielo, creyendo que me recordaría y me apreciaría. Pero recuerdo con claridad que después de mi muerte Jiansen aún sentía ira. Temiendo la influencia de la familia Meng en las ruinas de mi casa, incluso erigió una pagoda budista para expiar el pecado de Hiyun. El leal clan Meng fue aplastado bajo el yugo de un humilde sirviente, nunca pudieron descansar, obligados a expiar su pecado. El matrimonio es una apuesta arriesgada. Podría haber entregado mi destino, así que ¿por qué arriesgar a mi familia y a mí?
Madre, aunque deba recorrer el camino más difícil, estoy dispuesta. Derramaré mi propia sangre para abrir camino a otras mujeres, para que en el futuro puedan superar mi cuerpo y elevarse. Alguien tuvo que levantarse primero, aunque fuera una niña, para abrirles una salida a esas mujeres sin escapatoria. Mi madre permaneció sentada en silencio un buen rato junto a la mesa de piedra. Esperaba que me regañara, que me llamara rebelde contra las buenas costumbres. Pero tenía los ojos rojos, me miró y dijo: tus padres te educaron bien. Ve, haz lo que debas. Aunque fracases, los antepasados de la familia Meng no te culparán, estarán orgullosos. Mi madre le contó a mi padre lo que planeaba hacer. Esa noche vino a mí. Suyi, este es el camino que has elegido. No escatimaré esfuerzos para enseñarte. Pero debes soportar las dificultades. No tuve miedo. Pude controlar el horror que sufrí en mi última vida. Desde ese día, mi madre quemó todos los retratos y juró no volver a hablar de casarme. Mientras Jiansen se deleitaba con bellezas, yo me levantaba al amanecer para entrenar, de pie sobre la blanca nieve en posición agachada durante 2 guardias sin moverme. Cuando Jiansen y Jiyan discutían, él la colmaba de tesoros. Mi padre y yo pasábamos noches en vela estudiando estrategia y tácticas militares, esperando una oportunidad. Jiansen no merecía gobernar este imperio. Elegiría a otro hombre. En el cumpleaños de Jiansen, ofreció un banquete suntuoso en el Palacio del Este. Al verme parecía como si se hubiera topado con un enemigo con los ojos inyectados de odio. Meng Suyi se burló: me rechazaste tantas veces, pero mira, sigo firme como príncipe heredero sin ti. Aplaudió y luego cantó, uno tras otro. El lugar a mi lado ya no es para ti. Aunque vengas arrastrándote hacia mí ahora, es demasiado tarde. Jiansen se burló arqueando el ceño en desafío. Su hermoso rostro, antes admirado, ahora estaba distorsionado por la autocomplacencia, transformándose en el de un lobo vil y sarnoso. Ah, se me había olvidado algo. Jiyan había reunido deliberadamente una fila de bellezas que se parecían a ella, obligándola a ceder y someterse. La mujer que amó toda su vida seguía sin tener rango, seguía siendo una simple doncella en el Palacio del Este. Su amor y su odio eran dignos de ser cantados. Escuché sus alardes con una sonrisa discreta. Un hombre como él en el trono sería una calamidad para el pueblo. No malgastaría palabras con Jiansen. Cuando me sirvieron los platos, me detuvo. Era de un chico de unos 14 o 15 años, con el rostro tallado en jade, ojos brillantes como un arroyo de montaña, y el aliento puro de la realeza en su cuerpo. No comas, dijo. Acabo de verlo, la comida está envenenada. Era nuestro primer encuentro. Aún así, le creí. Desde el asiento principal, Jiansen sonrió fríamente mirándonos de vez en cuando, lo que solo hizo más creíble la advertencia del chico. ¿Para qué ayudarme? El chico se sonrojó con las mejillas blancas como melocotones. Hermana, no soy malo. Soy de la casa del príncipe. No eres como las jóvenes débiles de la capital. Hace un momento me ayudaste con la honda para bajar mi cometa de un árbol. No quiero que nadie te haga daño. No pude evitar acariciar su suave cabello. Al mirarlo a los ojos claros y las orejas sonrojadas, era increíblemente encantador. Me ayudaste una vez, te daré un gran regalo, dije. El chico se me pegó como una cola. Hermana, ¿me enseñarás a usar la honda y a disparar el arco? Sé que eres de la respetable familia Meng. El general Meng es un héroe incomparable. Lo admiro desde hace mucho tiempo. Le pellizqué la mejilla. Eres muy hablador. Cuando crezcas seguro que cautivarás a las jóvenes de la capital. No se resistió en absoluto, solo me miró con seriedad. Hermana, nunca he engañado a nadie y nunca lo haré. Esas otras chicas no son interesantes. La claridad en sus jóvenes ojos me hizo temblar el corazón. Aunque aún era joven, ya portaba un amuleto demasiado peligroso para su edad. Lo solté, fingí comer unos bocados y tras un momento, me agarré la cabeza fingiendo marearme. Me siento mal. ¿Hay algún lugar donde pueda descansar? El sirviente dudó, luego asintió. Por aquí, señora Meng. Cuanto más avanzábamos, más remoto se volvía.
No pude evitar reírme fríamente. Los trucos de Jiang-san no habían mejorado en lo más mínimo, seguían siendo los mismos planes baratos y sucios. Con el recuerdo de mi vida pasada, ¿cómo podría volver a caer en ellos? Por favor, pase, señora Meng, dijo el sirviente. Una extraña fragancia emanaba de la habitación. No entré. El sirviente se puso nervioso. Ya estaba limpio y preparado. Antes de que pudiera terminar, le di un golpe rápido en el cuello, dejándolo inconsciente y empujándolo hacia la recámara. Al volverme vi al joven corriendo hacia mí, con el sudor corriéndole por la nariz. Hermana, ¿a dónde fuiste?, preguntó sin aliento. No respondí. No quería que viera demasiado pronto la inmundicia que se acumulaba en el palacio. Estaba dando un paseo. No te he preguntado cómo te llamas. Hermana, recuérdalo bien, dijo con seriedad. Soy Jiang Wang. Al pasar junto a un grupo de arbustos en flor, se escuchó el gemido de una mujer tras ellos. Jiang Wang frunció el ceño. Hermana, ¿qué es ese sonido? Era joven, sin duda nunca le habían enseñado esas cosas. Le tapé los oídos rápidamente. Alguien está peleando adentro. Espera, voy a echar un vistazo. Él confió en mí, permaneciendo obedientemente afuera mientras yo me deslizaba sigilosamente entre las hojas. A través de los huecos, vi dos figuras enredadas bajo las ramas. Y para mi sorpresa, la mujer desvergonzada que se retorcía bajo el hombre no era otra que Hiyun, a quien Jiang-sin una vez apreció como una perla en su palma. Y el hombre, su compañero de desgracia, era el mismo guardia con el que se había acostado en secreto en mi vida anterior. ¡Qué divertido! El cuerpo del guardia era alto y poderoso, su rostro no era desagradable, no era de extrañar que Hiyun, tras haber estado sola tanto tiempo, hubiera cedido a la tentación. Se apoyó en su pecho con una voz tierna y anhelante. Cie, llévame. Ya me harté del príncipe heredero. No soporto una vida sin un nombre a su lado. Oculto entre las flores, escuché a los perales silvestres susurrar sus votos. Entrecerré los ojos. Jiang-sin tendría que ver esta obra con sus propios ojos. Ordené a un sirviente que informara al príncipe heredero que me habían descubierto en una posición comprometedora en una habitación secreta. Jiang-sin lo creyó al instante. Emocionado, acudió apresuradamente, ansioso por presenciar mi humillación. Cuando llegó lancé una pequeña piedra que golpeó el hombro desnudo de Hiyun. Sorprendida, se ajustó rápidamente la túnica. «Alguien viene. Vamos». Los dos amantes salieron y se estrellaron contra Jiang-sin. Este se quedó paralizado por un instante y luego estalló su furia. Sin pensar en la multitud que lo seguía, agarró a Hiyun por el cuello. «Miserable. Te atreviste a traicionarme. Te ignoré por unos días y ya me pusiste un sombrero verde». El guardia, presa del pánico, huyó, dejando a Hiyun sola en las garras del príncipe. Su hermoso rostro, pálido y surcado de lágrimas, se tornó azul bajo sus dedos, pero aún le devolvía la mirada desafiante, la mirada que antes tanto amaba. «¿Qué hice mal?», se atragantó. «Tú me traicionaste primero. Tenías tus propias opiniones y placeres, ¿por qué no puedo buscar mi propia libertad? No soy tu posesión, Jiang-sin. Prometiste respetarme. No soy como las demás mujeres de esta época, creo en la libertad». Jiang-sin se quedó paralizada por un momento y luego se echó a reír. «Hiyun, no eres más que una simple criada, un juguete. ¿Qué te creías que eras? Mi error fue valorarte. Cuando ascienda al trono, ¿crees que me faltará belleza? ¿Por qué iba a retener a una vil traidora como tú?» Por fin, la bravuconería de Hiyun se quebró. Esas palabras, libertad, dignidad, igualdad, solo habían existido porque él las permitía. Y cuando quería podía arrebatárselas en un instante. Solo el poder supremo perdura. Todo lo demás es ilusión. Por muy especial que se creyera, por muy encantadora que fuera, un juguete sigue siendo solo un juguete. El cariño de un hombre es como una burbuja en el agua, al tocarla, estalla. Había sido demasiado confiada, creyendo que su encanto podría atar a Jiang-sin para siempre. Su Alteza, me equivoqué. Finalmente cayó de rodillas y le suplicó clemencia. «Obedeceré», susurró.
Mientras pueda estar a tu lado, no pido nada más. Incluso esos sustitutos puedes quedártelos. Lo aceptaré todo. No sentí más que aburrimiento y me di la vuelta. El orgullo y la dignidad que una vez tuvo, eso era lo que Hyun-Sin amaba de ella. Sin ellos, no era diferente de las innumerables mujeres de su época. Hyun-Sin no la mató de inmediato. No la arrojó al calabozo para que sufriera un tormento lento. El guardia que lo traicionó también tuvo el mismo fin. Ambos perecieron, igual que en mi vida anterior. Mis espías en el Palacio del Este informaron que el príncipe heredero se ha vuelto loco. Totalmente loco. Tras la traición de Ziyun, empezó a encontrar placer en atormentar a las mujeres. Colgó a Ziyun, cortándole la carne poco a poco cada día, sin dejarla morir jamás, obligándola a sufrir, a arrepentirse sin cesar. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Hyun-Sin llenó su harén, secuestrando mujeres de buena familia en las calles, encarcelándolas en el Palacio del Este y torturándolas para su diversión. Hermana, ese día esperé afuera como me dijiste. No entré. ¿Me enseñarás arquería ahora? El chico estaba en la puerta de la residencia Men, con los ojos brillantes de anticipación. No me negué. Le puse una bufanda sobre los ojos claros a Hyun Wang. Las puntas de sus orejas se enrojecieron al instante. Tomando sus finos dedos, guié su mano hacia la cuerda del arco y apunté al blanco. No se dispara con los ojos, murmuré cerca de su oído, se dispara con el corazón. Mi aliento rozó su piel. La sangre de sus orejas se extendió por su rostro. Hermana. Su voz temblaba. Practicaré duro. Puse mi mano sobre la suya, sintiendo la tensión y la fuerza en su palma. Hyun Wang, pregunté en voz baja, ¿le temes a la muerte? Al pisar el campo de batalla, puedes morir. Tu cuerpo podría estar envuelto en piel de caballo. No tengo miedo. Su tono era firme, inquebrantable. Protegeré el mundo que te alberga. Sonreí y solté su mano, disparando una flecha que dio en el centro del objetivo. Bien. Te ayudaré a ascender. Este reino será mi regalo para recompensar la vida que una vez salvaste. Hyun Wang fue una elección cuidadosa. Su casa principesca había caído hacía tiempo, y nadie lo usaría como peón para influir en la corte. Yo lo ayudaría a ascender al trono, y nadie dudaría de su linaje. Con el tiempo lo había observado de cerca, era honesto, erudito y compasivo con el pueblo, mucho más apto para gobernar que Hyun-Sen. Cuando el emperador enfermó y se negó a renunciar al poder o nombrar un sucesor, mis planes comenzaron a tomar forma. Ante los susurros de quienes había puesto cerca de él, la paciencia de Hyun-Sen finalmente se agotó. Rodeó el palacio obligando al emperador a abdicar. Pero yo tenía la insignia militar de la familia Meng y movilicé al ejército en secreto. Mientras Hyun-Sen encarcelaba al emperador, contraataqué aplastando sus fuerzas. Limpié la sangre de mi espada y guié a Hyun Wang al salón del trono dorado. La sonrisa en el rostro de Hyun-Sen se desvaneció, el sello imperial de Jade aún estaba tibio en su mano. Meng Suyi espetó, solo eres una mujer. ¿Cómo te atreves a quedarte aquí? Giré ligeramente la fría espada en mi mano. Si tú puedes estar aquí, ¿por qué yo no? El mundo pertenece a quienes tienen la fuerza para reclamarlo. Hyun-Sen se burló. Eres solo una mujer. Semejante ambición manchará tu nombre para siempre. Te daré una última oportunidad, suelta la espada y te dejaré estar a mi lado como mi emperatriz. Esta vez, no tuve que mover un dedo. Hyun Wang sacó el arco corto de su cinturón, la misma técnica que le había enseñado, y disparó una flecha directamente a la rodilla de Hyun-Sen. El rostro de Hyun-Sen se retorció de dolor al desplomarse ante mí. Conmigo aquí, dijo Hyun Wang con frialdad, nadie puede hablarle groseramente a mi hermana. Su rostro claro y juvenil ahora estaba teñido de hielo. Hyun-Sen, humillado y furioso, rugió, y yo compartimos la misma sangre. ¿Cómo te atreves a traicionarme por esta miserable mujer? Desdichada. La voz de Hyun Wang era serena como el acero. Cuida tu lengua, dirígete a ella como su excelencia, el señor regente. Aunque aún era joven, era casi de la altura de Hyun-Sen. Levantó la bota y lo pisoteó, rompiéndole la columna vertebral, dejándolo tendido como un perro ante mí.
Me incliné como él lo había hecho en mi vida pasada al observar mi sufrimiento, y ahora saboreaba su expresión de desesperación y derrota. Sigo esperando, susurré, a que tus refuerzos, fuera de las puertas, vengan a salvarte. Ya están todos muertos, le dije en voz baja. Jiansen, nadie vendrá a salvarte. Quitarte la vida, dije, es solo una palabra que sale de mis labios. Gritó hasta que se le quebró la voz, pero afuera solo había silencio. Todo su ejército había sido aniquilado. Solo entonces Jiansen finalmente me creyó. Se arrastró hacia adelante suplicando. Suyi, crecimos juntos. Fui ciego al traicionarte. Perdóname. Te serviré, seré tu esclavo, tu juguete, lo que quieras. Chasqueé la lengua y solté una risa fría. Con lo sucio que eres, ¿acaso mereces servirme? Jiansen, ¿recuerdas cómo me trataste en nuestra última vida? El sudor le corría por la cara y se esforzó por levantar la cabeza. ¿Qué? ¿En tu última vida? No lo recordaba. Eso estuvo bien. Recordaría por ambos la humillación, la agonía, todo. Arrastren al expríncipe heredero, ordené. Castradlo. Luego echadlo a los sirvientes. Que se diviertan. Los ojos de Jiansen se pusieron rojos de horror. Meng Suyi, bruja venenosa. Puta con corazón de serpiente. Respondí con frialdad, el príncipe depuesto tampoco quiere callarse. Córtasela. Antes de terminar con él, me adentré en las mazmorras del Palacio Oriental. De la fría oscuridad saqué a Hiyun. Estaba indescriptiblemente frágil, con el cuerpo cubierto de heridas, temblando mientras se apoyaba en mí y lloraba. ¿Por qué? ¿Porque eres tú quien me salva al final? Soy yo, Zo. Después de todo lo que te hice. Una vez dijiste, y respondí con calma, que las mujeres deberían ayudarse mutuamente. Hiyun lloró un buen rato y luego susurró con cautela. ¿Jiansen está muerto?, pregunté. Pero él sufre mucho más que la muerte. El alivio suavizó su expresión. Bien, ¿puedo quedarme a tu lado? Cuando oyó a Jianguan llamarme hermana, ella también murmuró en voz baja, hermana Meng. Hiyun permaneció a mi lado, convirtiéndose en mi asistente más cercano. Jiansen jamás imaginó que la mujer a la que adoró toda su vida, al final, me serviría voluntariamente. Después de ayudar a Jianguan a ascender al trono, me convertí en el señor regente. Hiyun se adelantó a su tiempo con muchas ideas. La guié paso a paso para hacerlas realidad. En un solo año establecí exámenes civiles para mujeres, abrí casas de asistencia social para niñas abandonadas y abolí costumbres obsoletas. La igualdad entre hombres y mujeres de la que siempre hablaba, poco a poco, empezó a tomar forma. Jianguan se mantuvo fiel a sus principios, apoyando todas mis reformas. Pero a medida que envejecía, su mirada se volvió más profunda, más cálida, más posesiva. La noche que cumplió 18, me rodeó la cintura con sus brazos. Con aliento a vino, hundió la cara en mi cuello con voz baja y suplicante. Hermana, déjame ser tu invitada esta noche, por favor. No acepté ni me negué. Las cortinas cayeron, la seda se deslizó como la niebla. Al llegar la medianoche, me levanté para irme. Jianguan me agarró por detrás, con la voz cargada de anhelo. Hermana, ¿acaso no soy tan importante para ti como el Estado? Le acaricié la mejilla con suavidad, con un tono tan frío como siempre. ¿Sabes por qué te elegí? ¿Por qué obedeces? Jianguan comprende esto, a mi lado siempre hay aduladores. Para mí, el amor es solo un condimento. Incluso siendo emperador, no puedes interponerte en mi camino. Si alguna vez me hubiera importado el amor, no habría soportado todo este sufrimiento solo para llegar hasta donde estoy ahora. Por un instante recordé las palabras burlonas de Jiansen, una mujer con demasiada ambición será condenada por la eternidad. Estaba equivocado. Una mujer que gobierna aún puede salvar la nación y traer prosperidad al reino. Lo que sabios gobernantes lograron antes, yo, Meng Suyi, también puedo lograrlo. Convertir el pequeño amor entre un hombre y una mujer en el gran amor que protege a todos bajo el cielo. Ese es el verdadero camino que siempre he seguido. El fin.